hoy vamos a continuar lo que es fisiología renal. ¿Muy bien? El día de hoy habíamos hablado de generalidades, ¿no? Hay algo que faltaba completar en lo que es generalidades de la función o de la fisiología renal. Habíamos hablado de lo que es los componentes anatómicos, ¿no? La distribución externa como interna, ¿no? Habíamos visto también que es muy importante la composición interna del riñón y diferencia lo que es corteza y medio, ¿no? Ahora, algo muy importante que en el libro de Guyton lo menciona son las funciones no generales del riñón, ¿no? Como les decía en la manera de introducción, los riñones participan en múltiples funciones y la mayoría de las patologías ¿no? Sistémicas como la diabetes, las alteraciones hormonales como el hipotiroidismo, ¿no? Las alteraciones cardiológicas van a llevar a patologías renales. Entonces, el médico internista, el médico nefrólogo debe conocer todas las enfermedades, no se aboca solo a su especialidad. Esto podemos deducirlo en base a las funciones generales del riñón. Por ejemplo, ¿se les ocurre alguna función del riñón? ¿Alguna función? Ya. Regulación de la homeostasis. Es bastante amplio, está bien, pero sirve, ¿no? Regula la homeostasis. Recordemos que la homeostasis es el equilibrio, ¿no? O el equilibrio del medio interno, ¿no? Regulación de la homeostasis. Otra. ¿Alguien? Ya, filtrar la sangre, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de filtrar la sangre? ¿No? Aclarar la sangre, limpiar la sangre, ¿no? Tiene el objetivo, ¿no? Lo que se llama depuración. O sea, sobre todo, ¿no? Eliminación de desechos tóxicos. Claramente en el libro menciona 7, pero vamos a tratar de acordarnos las 7. Otra. Sistema de renina-angiotensina-aldosterona. Ya es un mecanismo del sistema de renina-angiotensina-aldosterona, pero debe intervenir, ¿no? Control de la presión arterial. Muy bien. Ojo, la presión arterial tiene 2 hasta 3 mecanismos de control. Tiene un mecanismo a corto plazo y un mecanismo a largo plazo. Como su nombre lo dice, a corto plazo, ¿qué significa? Que es un control inmediato. Y el mecanismo a control a largo plazo es el mecanismo que toma tiempo. ¿En cuál creen que interviene el riñón? El mecanismo a largo plazo. Ahí interviene el sistema renina-angiotensina, ¿no? Otra función. En base a estas funciones, ¿no? Nosotros vamos a poder entender por qué se dan las complicaciones de la enfermedad renal. ¿Qué les decía ayer? Si bien los riñones no dan síntomas al inicio de una enfermedad, cuando la enfermedad está avanzada ya da síntomas o signos. Uno de los principales, ¿cuáles decía? Los pies se hinchan, ¿no? Eso se llama edema. Entonces, al tener un riñón no funcional, estamos perdiendo la capacidad de lo que se llama tener un balance, se llama balance hidroelectrolítico. ¿Qué significa un balance? ¿No? Balance significa, ¿no? El equilibrio entre lo que sucede, lo que ingresa, el líquido, y lo que sale. ¿No? ¿Cuánto debería orinar una persona promedio? 300 ml. ¿En 24 horas? ¿En 24 horas? No. Imagínense, 300 ml es como una taza. Y un poquito más, o una taza y media. Una taza dicen que tiene 200 ml. ¿Cuánto debería orinar una persona? ¿Cuánto orinas al día? Tú eres estudiante de medicina, todos son aquí estudiantes de medicina. El primer paciente que van a ver ustedes son ustedes mismos. Ya deberían saber por lo menos, ¿no? Algunas cosas. Se dice que una persona promedio adulta debería orinar 1 litro a 1 litro y medio de orina por día. Pero obviamente eso también va a variar de acuerdo al peso. Muy bien. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si, no, decíamos ayer, ¿no? Si una persona toma bastante agua y está todo el día, ¿no? Sentado? El agua excedente va a ser eliminada a través de los riñones. Eso es balance, ¿no? Trata de equilibrar entre ingresos
y egresos. Cuando una persona está mal de los riñones, pierde esa capacidad de tener un balance hídrico, ¿no? Si hay excedente de agua, estas personas, ¿qué hacen? No la pueden eliminar y empiezan a acumular. Se hincha primero en los pies, en la pancita, llega al corazón, pulmones y derrame, ¿no? Eso. Otro que tiene que ver con balance es regulación ácido-base. Muy bien. El riñón participa, ¿no?, conjuntamente con otro órgano en el equilibrio ácido-base. ¿Cuál creen que es el otro órgano? Los pulmones. Muy bien, los pulmones. Los pulmones controlan lo que es el dióxido de carbono, ¿no?, el CO2. Y los riñones controlan ¿qué? El hidrogenio y el bicarbono. A lo largo de los túbulos renales se va a reabsorber o se va a secretar hidrogenio y bicarbonato. Por ejemplo, si una persona entra en acidosis, ¿qué es acidosis? Es cuando el pH está menos de 16,36. Esto puede ser por dos causas. Uno, aumento de lo que es el hidrogenio o, claro, aumento del hidrogenio, disminución del bicarbonato o aumento de CO2. Entonces, el riñón va a intervenir acá, controlando, ¿no?, el hidrogenio y bicarbonato. Si una persona entra en acidosis, o sea, su sangre se vuelve ácida, el riñón va a tratar de eliminar más hidrogeniones o va a tratar de retener más bicarbonato. Muy bien. Otra función participa, que lo acabamos de ver en las prácticas. ¿Qué estamos llevando esta semana y las anteriores? Sangre, ¿verdad? ¿Y qué participa el riñón? Recompensa de oxígeno ante la hipoxia. Participa en algo más específico, en la eritropoiesis. ¿Cómo? Va por lo que dice su compañero. A ver, esto no es clase de sangre, pero creo que muchos no conocen aquello. A ver, es un modo de recordar. Gracias a que, ¿cuál es el estímulo principal para que se produzcan los glóbulos rojos? Para que haya mayor eritropoiesis. Ya, hipoxia, ¿no? Nosotros en la altura no vivimos antihipoxia. No significa que haya menor concentración de oxígeno en la altura, ¿no? La concentración de oxígeno en el aire es la misma en la altura como a nivel del mar. ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno que existe en el aire? 21%. 21%. Sí, muy bien, 21%. Esos 21%, ¿no?, son igual tanto en la altura como a nivel del mar. Tenemos a un sujeto, ¿no?, que vive a 3.600 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Pero lo que pasa es que existe menor presión de oxígeno. ¿Bien? Esa menor presión de oxígeno va a condicionar a que el paciente entre en hipoxemia. El sufijo emia significa, ¿no?, menor presión de oxígeno en sangre. Muy bien, va a entrar en hipoxemia. La hipoxemia va a inducir en el hígado a que se forme una proteína. ¿Cuál es esa proteína? ¿Qué significa esto? HIF. Factor inducible de la hipoxia. Factor inducible por la hipoxia, de tipo, ¿no? Este va a ir al riñoncito a estimular a la producción de eritropoyetina. Y la eritropoyetina va a ir ¿a dónde? A la médula ósea de los huesos, para que se genere mayor número de glóbulos rojos. Por eso nosotros en la altura tenemos mayor cantidad de números de glóbulos rojos.
Ahora, pero ¿por qué voy a todo esto? La eritropoyetina se produce principalmente en el hígado, casi el 80-90%, perdón, el 80-90% se produce en el riñón. Un 10-20% se produce en otros órganos como el hígado y el vaso. Pero la que tiene mayor porcentaje de producción de EPO es el riñón. ¿En qué parte del riñón? Eso también es fundamental. Se van a acordar de mí, eso les van a preguntar cuando estén haciendo el internado, tal vez la especialidad, ¿no? Se produce en las células intersticiales peritubulares. ¿Qué significa peritubular? Alrededor de los túbulos renales. Entonces, de esa forma, el riñón participa en la eritropoiesis, ¿cierto? Por otro lado, otra de las funciones es regular el metabolismo de calcio y fósforo principalmente. Claro, regula también el metabolismo de otros electrolitos como el sodio y el potasio, pero esto es fundamental, lo del calcio y el fósforo. Gracias a que el calcio es absorbido, ¿no?, por vía intestinal hacia la sangre. ¿Gracias a qué factor? A la vitamina D. La vitamina D. La vitamina D permite la absorción intestinal de calcio y fósforo. ¿Cierto? ¿Dónde se produce la vitamina D? Bien, ¿no? Ante la estimulación por los rayos ultravioletas, pero se pone una vitamina D inactiva. Esta llega al riñón y se transforma en su forma activa. ¿Cuál es la forma activa de la vitamina D? 1,25 dihidrocolecalciferol. ¿No es cierto? Si no hay vitamina D, no se va a absorber calcio y fósforo. ¿No es cierto? Si no hay calcio y fósforo en la sangre, y el cuerpo necesita calcio, ¿de dónde tiene que va a sacar calcio? El organismo a manera de compensar. De los huesos. ¿No? Va a haber una desmineralización ósea. ¿Quién provoca esa desmineralización ósea? ¿Qué glándula tenemos acá? Al lado de la tiroides, paratiroides. La paratiroides produce una hormona que se llama paratohormona o PTH. ¿Cuál es la función de la PTH? La PTH tiene la función, ¿no?, de elevar los niveles de calcio cuando hay hipocalcemia. Hipocalcemia, descenso del calcio. Entonces, ¿cómo es el círculo vicioso? Si no hay vitamina D activa, no hay calcio en la sangre. Si no hay calcio en la sangre, se activa la PTH. ¿Qué hace la PTH? Saca calcio del hueso. Muy bien. Y hay una desmineralización. Entonces, a modo de aplicación clínica, paciente enfermo renal, ¿qué manifestaciones ya no sintomáticas, clínicas, laboratoriales va a tener? No, su homeostasis va a estar alterada, paciente no va a poder eliminar los desechos tóxicos, va a entrar en intoxicación, por eso algunos pacientes llegan a diálisis, ¿no? Su presión, generalmente en los pacientes renales es alta, balance hidroelectrolítico. El paciente va a tener, ¿qué hemos dicho? Edema, retención hídrica. Paciente generalmente una de las complicaciones que tiene es una acidosis, el paciente renal, muy bien. El paciente, si no tiene EPO, va a entrar en una complicación hematológica. ¿Cuál? En una anemia. Va a tener anemia, ¿no? El paciente va a tener fracturas patológicas. ¿Por qué? Sus huesos van a ser débiles. No es que se fracture porque se golpee, porque tenga algún accidente. Estos pacientes, sus huesitos ya son como galletitas, son delicados. Solo el hecho de caminar, ¿no?, o ligero movimiento o algún golpe. Yo tuve pacientes que después de su diálisis han subido al minibús. Me acuerdo de una paciente de 50 y tantos años de edad, dice que se agarró para subir al minibús y se fracturó las costillas, ¿no? Entonces, de esa manera pueden ver, ¿no?, que tiene mucha importancia conocer las funciones generales del riñón. Y así uno va a poder entender por qué, ¿no?,
dan estos síntomas en pacientes de orina. Muy bien. Ok. Vamos a pasar a lo que es una de las funciones del riñón que no hemos mencionado, es la formación de la orina. ¿Muy bien? Formación de la orina. Bueno, la formación de la orina, o lo que se conoce como excreción urinaria, tiene tres pasos fisiológicos para, ¿no?, la formación de la orina o la excreción urinaria. ¿Cuáles son esos tres pasos? 1, filtración; 2, reabsorción; y 3, secreción. Bien, esos son los tres pasos por los cuales termina de formarse la orina. Este es un esquema de lo que es el glomérulo renal y estos son los túbulos renales. Ambos conforman ¿qué? La nefrona. Bien. De estos tres pasos, la filtración glomerular, ¿dónde se va a dar? En el glomérulo renal. La reabsorción y la secreción se va a dar ¿dónde? En los túbulos. ¿Qué significa primero filtración? Que cuando la sangre llega por este vaso, ¿cómo se llama este vaso que ingresa al glomérulo? Arteriola aferente, ¿no? Va a circular en este capilar, ¿no? Y a través de esto que se conoce como barrera de filtración, se van a filtrar, van a pasar la gran parte de los elementos del plasma. ¿De qué está compuesto el plasma? Proteínas, electrolitos, micronutrientes, desechos tóxicos, hormonas, etc. La gran parte va a pasar, y agua, ¿no? Va a pasar a través de lo que se llama barrera de filtración. Excepto dos cosas: células, como los glóbulos rojos, y las proteínas. Entonces, la sangre al pasar por el glomérulo hacia la cápsula de Bowman se va a depurar la sangre. ¿Qué es depurar? Limpiar, filtrar la sangre. Cuando, ¿no?, alguna vez me preguntan a mí, vamos a entrevistas, me dicen: doctor, ¿qué hacen los riñones? ¿Para qué son los riñones? ¿No? Lo clásico que se conoce es que son filtros para el organismo. Son máquinas filtradoras, justamente por esa función. ¿Cierto? Una vez que la sangre llega al túbulo renal, ¿no?, llegan los electrolitos, llega el agua, ¿no?, llega la glucosa, los desechos tóxicos pasan a los túbulos. Antes de ser eliminados por la orina, algunos de estos van a volver desde el túbulo hacia la sangre peritubular. Muy bien. Otros van a pasar de la sangre que circula alrededor de los túbulos, o sea, de los vasos peritubulares, van a pasar hacia el tubo. Muy bien. Reabsorción, ¿no?, es el ingreso nuevamente de estos elementos hacia la sangre, y secreción, ¿no?, es la eliminación desde la sangre hacia los tubos. ¿Se entiende eso, no? Tres pasos para la formación de orina. Una vez que suceden estos tres pasos, se produce la excreción urinaria. El día de hoy vamos a hablar de lo que es filtración glomerular. Para hablar de filtración glomerular, debo hablar de lo que es el glomérulo renal, ¿no? El glomérulo renal. Ahí tengo la imagen del glomérulo renal, una imagen esquemática e histológica. Nosotros hemos debido ver tal vez en textos de histología, ¿no?, que tenemos la arteriola aferente, ¿no?, la arteriola aferente que ingresa al glomérulo. Esta se va a dividir ¿en qué? En capilares.
estos capilares luego van a unirse nuevamente para formar la arteriola. ¿Qué arteriola? Eferente, ¿no es cierto? Este es el glomérulo renal, ¿no? Con su arteriola eferente, ¿y esto qué llegaría a ser? Los capilares. Los capilares van a estar envueltos por una cápsula. Esa cápsula se conoce como... ¿Cómo se conoce como? No sé. Cápsula de Bowman, ¿no es cierto? Muy bien. Cuando la sangre ingresa hacia acá, va a circular por estos capilares, ¿no? Y esta sangre va a atravesar esto que se llama barrera de filtración para pasar hacia dónde? Al espacio de Bowman, ¿no es cierto? Eso es lo que conocemos nosotros esquemáticamente. Es así, de esta manera. Esta es mi arteriola aferente y esta es mi eferente y se unen, ¿no?, los capilares. Todo esto está envuelto por la cápsula de Bowman. Eso es lo que estamos viendo en este esquema. Ahora, para comprender la histología renal, la histología del glomérulo, vamos a hacer un corte de esta manera. Un corte sagital. Para verlo así. ¿Entienden? ¿Me están siguiendo? ¿Eh? Ya, ok. Entonces, esa es la imagen que vemos acá. ¿No? Esta es la imagen que vemos así. ¿Muy bien? De frente. Este es un capilar, este es otro capilar, ¿no? Que estábamos así y ahora estamos viendo esto, cada uno de estos capilares. Este es un capilar, 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 capilar. ¿Se entiende? Ok. Aquí vamos a analizar los componentes del glomérulo renal. Tenemos los capilares que ya hemos mencionado y entre los capilares existen estas células pintadas de un color rosa pálido. Se llaman células mesangiales, que van a formar lo que se llama la matriz mesangial. Las células mesangiales son células, ¿no?, parte del tejido conectivo que tienen la función de ¿qué? De sostén, ¿no es cierto? Ahí es donde permanecen los capilares, entre las células mesangiales. Muy bien. Luego, alrededor tengo esto que está pintado de naranja o amarillo, que es el espacio de Bowman. Y más afuera tengo la cápsula de Bowman, ¿no? Va a cubrir todos los capilares para formar lo que es, en primera instancia, el túbulo proximal. ¿Qué más tengo? En lo que es el glomérulo va a ingresar esto, ¿no? La arteriola aferente y la arteriola eferente. Bien. Listo, hasta ahí estamos bien, ¿no? Algo ya mucho más fundamental es esto. Este es un capilar. Habíamos dicho que esto estamos viéndolo así. Este es un capilar, ¿no? Este vasito, ¿no? Este vasito que vemos acá, este capilar, ¿no?, de forma circular ahora, tiene tres componentes, tres capas. Una capa interna, ¿no?, que está conformada por lo que se llaman las células endoteliales. Tiene una capa basal que está formada sobre todo por tejido, por colágeno de tipo 4. Tiene una capa basal que se llama membrana basal glomerular, que está formada por colágeno de tipo 4 principal. Y tiene una capa mucho más externa que está formada por unas células de esta manera. Una capa epitelial que se conoce, que tiene estas prolongaciones a manera de piecitos. ¿Cómo se llama? Los podocitos. Esa es la tercera capa, los podocitos. Muy bien.
Aquí tengo, ¿no?, este capilar donde está circulando ¿qué? La sangre. Y la sangre se tiene que filtrar desde este espacio a través de este, ¿no? Tiene que atravesar esas tres capas. ¿Muy bien? ¿Está entendido? Ok. Y aquí tengo. ¿Esta qué llegaría a ser? La célula endotelial. Lo que está pintado de negro, que sería la membrana basal locular. Esta que tiene sus prolongaciones a manera de piecitos, ¿no?, que dice el podocito. Y afuera del podocito tengo el espacio de Bowman. ¿Listo? Más acá tengo lo que es, este es un túbulo, es el túbulo distal. Pero eso en otra clase lo vamos a mencionar. ¿Muy bien? Bueno, la membrana basal glomerular tiene una característica, ¿no? Dice, se encuentra entre la capa endotelial y la epitelial, como ya hemos visto. La endotelial es esto, y la epitelial llega a ser la de los podocitos. Muy bien. Tiene un grosor de 240 a 340 nanómetros y está constituida sobre colágeno tipo 4 y tipo 5, además de glucoproteínas y proteoglucanos como el heparan sulfato. Eso es fundamental debido a que estas proteínas o glucoproteínas, en realidad, o glicoproteínas, como el heparan sulfato, ¿no?, proteoglucanos, le dan una propiedad, una carga eléctrica negativa a la membrana basal glomerular. O sea, la membrana basal glomerular está cargada negativamente, ¿ya? Es electronegativa. Y eso es fundamental para evitar el paso de las proteínas a través de esta barrera. Las proteínas también están cargadas eléctricamente de manera negativa, ¿no? Si yo tengo aquí una proteína como la albúmina y quiere atravesar esta barrera, quiere pasar desde la luz del capilar al espacio de Bowman, ¿quién va a evitar ese paso? La membrana basal glomerular. ¿Por qué? Si la albúmina es negativa y la membrana basal es negativa, estas se van a repeler. Una persona que sufra daño en la barrera de filtración, no funcione su membrana basal, va a perder proteínas por la orina. ¿Es normal tener proteínas en la orina? No. ¿Cómo se manifiestan las proteínas en la orina? Con espuma en la orina. Esa espuma que no desaparece. En realidad todos van a orinar con espuma al momento de la micción. Pero después de que esa orina permanezca con espuma, sugiere que el paciente pueda estar eliminando proteínas por la orina y eso no es normal. ¿Quiénes son los que orinan con espuma generalmente? ¿Qué tipo de enfermedades? Los diabéticos. Para la práctica van a traer orina de diabético. Se les va a pedir traer orina de paciente diabético para corroborar eso. ¿Bien? Por ejemplo, aquí tengo una imagen microscópica, una microscopía electrónica. Bien, no sé si lo habrán visto en la histología, porque yo recuerdo que solo se veía microscopía simple, ¿no? Pero esta es una microscopía electrónica. Aquí tengo un capilar que es LBC, Red Blood Cell, glóbulo rojo, ¿no es cierto? Glóbulo rojo. Entonces, esto llega a ser el capilar. Estas células que vemos acá, donde está apuntando las flechitas, es el endotelio. Inmediatamente debajo del endotelio, esta imagen gris, un poquito más pálida, es la glomerular basal membrana basal glomerular. E inmediatamente debajo de esa que tengo los podocitos. Miren los piecitos de los podocitos, ¿no? Este es el podocito y sus piecitos. ¿Cómo se llaman los piecitos del podocito? Se llaman Pedicelos. pedicelos. ¿Es cierto? Pedicelos. ¿Cómo le va? ¿Le toca aquí? Gracias, Doc. Que esté bien. Gusto de verlo. Hasta luego. Y
Y bueno, entre capilares, ¿no? Tengo lo que es, que hemos dicho, el mesangio. ¿No? Esto tal vez ahorita, si yo les mostraba esto primero, iba a ser medio que abstracto, ¿no? Pero ahora entienden, ¿no es cierto? Saben que esto es fundamental. Porque yo en nefrología, la mayoría de las enfermedades, además de diabéticos y hipertensos que veo, son las glomerulopatías. ¿Qué significa glomerulopatía? Enfermedades del glomérulo. ¿Qué enfermedades causan? ¿Cuáles son las causas principales de las glomerulopatías? Las enfermedades autoinmunes. ¿Qué tipo de enfermedad autoinmune conocen? Cáncer. ¿Calcio? O cáncer. No, cáncer es una enfermedad oncológica. Autoinmune significa que el propio sistema inmunológico está afectando, ¿no? Por alguna alteración en su regulación, está generando daño en alguna parte del organismo. Pueden ser articulaciones, pueden ser piel, pueden ser corazón, y algo que cuando toca el riñón estamos jodidos. Cuando toca el riñón ya esa enfermedad es muy grave. Una principal que se da en las mujeres entre 18 a 40 años de edad, o sea, en la edad fértil, ¿cuál es? Mujeres, señoritas, ¿han debido escuchar? Lupus. El lupus eritematoso sistémico, o conocido como LES, L-E-S, es una enfermedad autoinmune muy frecuente en el medio, a nivel internacional. Esta enfermedad se caracteriza porque hay una sobreproducción de proteínas, de complementos, producción de anticuerpos que van a ir a depositarse en ciertas partes del organismo. Generalmente, ¿no? La presentación clínica más frecuente es que se van a ir a depositar ¿en dónde? En la piel, en las articulaciones. El paciente que va a tener un enrojecimiento malar, o la paciente sobre todo, va a tener dolor articular, eso se conoce como artralgias. Pero cuando la enfermedad es muy grave, ¿qué va a tomar? Riñón. ¿Cómo me doy cuenta que está tomando riñón? O sea, está afectando el riñón. Va a haber compromiso del glomérulo renal. Y si hay compromiso del glomérulo renal, ¿qué síntomas va a tener el paciente? Proteinuria, por ejemplo. ¿Qué es proteinuria? Presencia de proteínas en la orina. Va a tener hematuria. ¿Qué es hematuria? Presencia de sangre en orina. Este glóbulo rojo no debería pasar la barrera de filtración. Pero cuando está comprometido el glóbulo rojo pasa hacia la orina. Entonces yo veo un paciente de esas características, tienes lupus, muy bien. Veo su examen de orina, tiene proteínas y hematuria. Esta paciente está haciendo una nefropatía lúpica. Pero no se diagnostica así, muchachos. ¿Qué se hace? Se pincha ese riñón, eso se conoce biopsia renal, se toman unas muestras del riñoncito y se manda a otro especialista, a un patólogo. El patólogo hace como en las clases de histología o como van a ver en tercer año en la clase de anatomía patológica, procesa las muestras, hace varias tinciones y lo que busca ver es esto. ¿Qué tanto está dañado la membrana basal, el mesangio, si hay endotelio? Entonces, esto es lo que hacemos nosotros realmente en nefrología, biopsias renales. Justamente hoy día les decía ayer, ¿no?, que tengo una paciente monorrena. ¿Qué es monorrena? Que solo tiene un riñón. Ya les digo, la mayoría de acá no debe saber si tiene los dos riñones, háganse una ecografía. Pero esta paciente solo tiene un riñón, ¿no? Y tiene lupus. Lamentablemente su lupus ha sido tan agresivo que el paciente está en diálisis porque ese riñón no responde al tratamiento que le estamos dando. Antes de hacer el tratamiento y todo eso, lo que se recomienda es hacer la biopsia. ¿Pero por qué creen que no hemos hecho la biopsia hasta ahora? Porque solo tiene un riñón. Las complicaciones de la biopsia al funcionar un riñón son simples. Puede haber sangrado, un hematoma es un chichón, por ejemplo, ¿no? Cuando se golpean, se forman moretones, es un hematoma. Lo mismo pasa en el riñón, eso solicita reposo. Pero entre las complicaciones más graves es que cuando pinches, ese hematoma crece. O sea, se vuelva mucho más grande. El paciente tenga que entrar a cirugía. Si con la cirugía no pueden sacar ese coágulo grande, ¿qué va a pasar? Va a ser una nefrectomía. O sea,
identificar ese riñón. Ahora, si son 2 riñones, pues ya les dije ayer, con un riñón uno puede vivir tranquilamente. Pero si es monorrenal, solo tiene un riñón, ¿qué opino? Si hay una complicación de las que espero que no tenga yo hoy en día, ¿no? El día de hoy, es el mesor. Si es que no tengo complicaciones, todo va a ir. Pero si tengo complicaciones, pues el paciente ya se queda, sus riñones se quedan en viajes. Por eso no le hemos hecho la biopsia. Les dije que les iba a echar las imágenes de sus ecografías mañana, les voy a hacer porque recién voy a ir al hospital en la tarde. Muy bien. Entonces, así es, muchachos. Es muy importante conocer la historia. Si alguno de ustedes se va a dedicar a la nefrología, o cuando estén en 4º año o 5º se lleva nefro, yo no me acuerdo, muy bien, van a ver esto nuevamente. ¿Listo? Ok. Bueno, aquí también debemos complementar lo siguiente. Esta es la barrera de filtración. Muy bien. Esta primera capa hemos dicho que son las células endoteliales. ¿Cuál es la característica de las células endoteliales? Tiene unas, les dice acá, unas fenestraciones. Son poritos, bien pequeñitos, lo cual dificulta el paso de ¿qué? De alimentos grandes, ¿como cuáles? Como las proteínas. Dificulta el paso de ¿qué también? De glóbulos rojos. Si el endotelio está afectado, se destruye, entonces va a permitir el paso de glóbulos rojos, proteínas. Ya hablamos de la membrana basal glomerular, está cargada negativamente. Y por último, entre podocito y podocito, nuevamente, esta es la membrana endotelial que tiene esto que se llama fenestración. Un glóbulo rojo no va a poder atravesar, la albúmina no va a poder atravesar porque tiene un peso molecular grande. Más abajo de la capa endotelial tenemos lo que es la membrana basal glomerular, ¿no? Que está cargada de, ¿qué hemos dicho? Negativamente, ¿no? Y más abajo tenemos lo que se llaman los podocitos, los esquiecitos. Esto, entre pedicelo y pedicelo existe este espacio. Muy bien, este espacio, esto se conoce como hendidura diafragmática o diafragma podocital. Esta hendidura diafragmática es como un anillo o un poro que está formado por varias microproteínas nefrológicas, como la nefrina, podocina, muy bien, entre otros, principalmente estos. Esta nefrina y podocina que conforman lo que es el anillo o la hendidura diafragmática es otra forma de evitar el paso de las proteínas y elementos que no deben pasar la barrera de filtración. Entonces tenemos 3 barreras que vencer. ¿Entendido? Bueno, aquí tenemos, ¿no?, los 2 determinantes de la filtración glomerular. Ya vamos también entrando al tema. ¿Cómo le va, Carmen? Buen día. ¿Aló? Hoy no, mire, yo trabajo en otro lado en las mañanas. No creo que pueda asistir. Sí. Estoy ahorita por el alto. Sí.
ahorita, bueno, tienen un pacientito en la clínica de cuerpo, entonces es medio complicado porque los internando y todo eso va a ser difícil. Sí, por favor. Listo, muy rápido. Ay, bueno, son mentirillas, ¿no? Quieren que les dé una entrevista, pero no puedo escuchar, estoy en clase. A ver. Entonces, la filtración glomerular tiene dos componentes. ¿Muy bien? Dos determinantes. El filtrado glomerular se genera por lo que es el coeficiente de filtración por la presión neta de filtración. Primero vamos a analizar lo que es el coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración representa lo que es la conductividad hidráulica y el área de superficie de intercambio del capilar glomerular. ¿A qué se refiere con conductividad hidráulica? Conductividad hidráulica significa la capacidad del elemento de atravesar esa barrera de filtración dependiente de su solubilidad. ¿Qué significa eso? ¿El agua es soluble? Sí, se la va a pasar fácilmente, ¿no? ¿Los electrolitos son solubles hidráulicamente? ¿Sodio, potasio, cloro? Sí, atraviesan. ¿Recuerdan ahí ese capítulo de difusión y ósmosis? El agua se mueve de un lado a otro donde hay mayor concentración de solutos o no. Pero las proteínas tienen conductividad hidráulica, ¿no? No pueden atravesar fácilmente. Bien, eso es. Dos, la superficie de intercambio del capilar glomerular. ¿Qué pasa si digamos que esto es el 100% de los capilares? ¿Qué pasa si muere la mitad? O sea, hay necrosis. La superficie va a disminuir de intercambio. Aquí tengo 100% de capilares indemnes o sanos para permitir lo que es la filtración. Pero si muere la mitad de esto, que lo haríamos ver en una biopsia, por ejemplo, solo voy a tener 50% de capilares disponibles para la filtración. Entonces, a eso se refiere superficie de intercambio. En los diabéticos, por ejemplo, no es que hay daño del glomérulo como tal. La membrana basal glomerular en los diabéticos se engruesa, se vuelve gruesa. Al ser gruesa, no, se pierde un gran porcentaje de glomérulos. ¿Muy bien? Entonces, depende de eso. Y luego de la presión, ¿no? Esto es coeficiente de filtración. Conductividad hidráulica por área de superficie. ¿Eso se entendió? Eso van a ser coeficiente de filtración. Ahora, ¿de qué más depende el filtrado? Por la presión de filtración neta. La presión de filtración neta es esta. ¿Muy bien? Conocida como el resultado del equilibrio entre las fuerzas de Starling. ¿Muy bien? Las fuerzas de Starling, ¿no? Son dos. La presión hidrostática y la presión oncótica o coloidosmótica. Vamos a agarrar la pizarra, hacer otro ejemplo. Este es un vaso arterial. Muy bien. Este es el espacio intravascular y este es el espacio intersticial. ¿Qué quiere decir intersticial? Que está entre las células. A ver. ¿No es cierto? Tenemos una presión hidrostática, dice. Hidrostática. Hidro significa agua, ¿no? ¿Qué es la presión hidrostática? Es igual, pueden deducir como ¿qué es la presión arterial? ¿Qué es la fuerza que ejerce la sangre
sobre una superficie, ¿no? Este es un vaso y aquí hay sangre y hace presión contra el endotelio. Eso es presión arterial. Presión hidrostática va a ser la fuerza ejercida de ¿quién? Del agua contra una superficie. El agua va a tratar de hacer presión sobre la pared para posteriormente salir. ¿Entendido? Eso es presión hidrostática. Salir a este lado o a este lado, pero la cosa es salir del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Luego tengo lo que se conoce como presión oncótica, o también conocida como coroidosmótica. La presión oncótica es la fuerza que ejercen las proteínas, como por ejemplo la albúmina, ¿no? ¿Para qué? La fuerza que ejercen estas, ¿para qué? Y todo lo contrario que la presión hidrostática, ¿para qué? Para retener ¿qué? Agua. ¿Dentro de dónde? Del espacio intravascular. Nuevamente, presión hidrostática es la fuerza que ejerce el agua contra la pared del vaso para salir del vaso. Y presión oncótica es la fuerza que generan las proteínas dentro de un vaso, ¿para qué? Para retener agua dentro del vaso. En todo caso, atrae el agua del espacio. ¿Qué espacio hemos dicho que es este? Intersticial hacia el espacio intravascular. En cambio, la presión hidrostática, ¿no? Saca agua. ¿Sí? Muy bien, ¿está claro eso? La presión coroidosmótica, la membrana basal que no tiene la carga negativa, eso de la albúmina no se anularía. Eso vamos a entrar. Ahorita vamos a responder esa pregunta. Ahora, yo estoy hablando acá de la presión hidrostática. Van a disculpar mi letra, pero con esto no puedo escribir. Presión hidrostática intravascular. Y también estoy hablando de la presión oncótica intravascular. Muy bien. Ya tengo dos presiones. Ahora, de este lado, en este otro espacio, tengo el espacio intersticial. Y en este lado vamos a tener tengo las células, ¿no? En este lado voy a tener el espacio intersticial y acá vamos a tener lo que se conoce como también la presión hidrostática, ¿no? Del espacio intersticial y la presión oncótica del espacio intersticial. Ahora, por deducción, la presión hidrostática del espacio intersticial, ¿qué va a hacer? Hacer que el agua que está en el espacio intersticial vaya ¿hacia dónde? Hacia el vaso, del espacio intersticial hacia el espacio intravascular. Estoy hablando de la presión hidrostática intersticial, ¿no? Y la presión oncótica intersticial va a hacer ¿qué? Retener agua en el espacio intersticial. O sea, atraer agua desde el espacio intravascular hacia el espacio intersticial. La presión hidrostática intersticial mueve agua del espacio intersticial hacia el espacio intravascular. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, como ven acá, tengo fuerzas que se oponen, por ejemplo, a la salida del... Tengo fuerzas que se oponen, bueno, que favorecen la salida de agua al espacio intersticial, por ejemplo, esta, ¿cuál más? Y esta. ¿Lo ven? Estas favorecen la salida de agua del espacio intravascular hacia el espacio intersticial. Y las fuerzas que se oponen a esa salida, ¿cuáles son? La presión hidrostática intersticial y la presión oncótica intravascular.
¿Está claro esto? ¿Sí? Esto necesito que esté claro para que puedan entender la parte de renal. Con eso queda lo que vamos a cumplir. Aquí estamos. Tengo en este lado el capilar y tengo el espacio de Bowman. Muy bien. Tengo presión hidrostática glomerular, del capilar glomerular, que es como la presión hidrostática intravascular, ¿no? Tengo presión coloidosmótica o oncótica intravascular. Tengo presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Qué me falta acá? Presión oncótica de la cápsula de Bowman. Y ahí respondo a tu pregunta. ¿Por qué no hay presión oncótica en la cápsula de Bowman? ¿Por qué? Porque las proteínas no pasan del espacio intravascular al espacio de Bowman. Normalmente. ¿Se entiende? 60, 32, 18. Otra vez pizarrita. Y con esto acabamos. ¿Bien? Entonces, tengo presión hidrostática del glomérulo, presión oncótica del glomérulo, tengo presión hidrostática de la cápsula de Bowman y presión oncótica de la cápsula de Bowman. A ver, la presión hidrostática del capilar, ¿qué va a hacer? Va a sacar agua del capilar al espacio de Bowman. Muy bien. La presión oncótica del capilar glomerular, ¿qué va a hacer? Va a retener agua acá. Muy bien. La presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿qué va a hacer? Va a sacar agua del espacio de Bowman hacia el capilar. Y la presión oncótica, esta, ¿no? Debería retener agua, la presión oncótica de la cápsula de Bowman, ¿no? ¿Qué es el filtrado glomerular? El filtrado glomerular va a ser el resultado de la suma total de esto. O sea, que hemos dicho que es filtrado, que la sangre se limpie, no pase de lo que es el capilar hacia el espacio de Bowman. ¿Ven? ¿Y cómo se da eso? La suma de esto, presión neta de filtración. La presión neta de filtración va a ser la suma de ¿qué? Va a ser igual a las fuerzas que favorecen la filtración menos las fuerzas que se oponen a la filtración. Entonces, ustedes ahí viendo con esta imagen, ¿cuáles son las fuerzas primero que favorecen la filtración? Presión hidrostática del capilar glomerular. Otra que ayuda a la filtración, ¿cuál debería ser? Esta, ¿no? Presión oncótica. Más presión oncótica de la cápsula de Bowman. Más, o bueno, ya no es más en este caso, menos las fuerzas que se oponen a la filtración. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen a la filtración? Menos esta presión hidrostática del capilar, perdón, de la cápsula de Bowman, y menos, ¿qué más? Esta presión oncótica del capilar glomerular. Del capilar glomerular. ¿Muy bien? Esa es la presión neta de filtración. Entonces vamos reemplazando valores. Presión hidrostática dice que vale 60. Presión oncótica de acá 18 y esta 32. ¿Cuánto es la presión hidrostática del capilar glomerular? Más 60. Oh. Muy bien. Luego dice presión oncótica de la cápsula de Bowman, es esto, ¿lo ven? ¿Cuánto es la presión oncótica de la cápsula de Bowman? 0. Más 0. Luego dice menos. ¿Menos qué dice? Presión hidrostática de la cápsula de Bowman. Esta. ¿Cuánto es? 32. Y menos presión oncótica del capilar glomerular. Esta. ¿Ve cuánto es? ¿Cuánto da esta suma o este ejercicio? ¿Cuánto da? 60 menos 32 más 28. Más 28 menos 18
¿Cuánto sería? Más 10. ¿Más 10 qué? Milímetros de mercurio. Quiere decir que esto, que he pintado en amarillo, es de más 10 milímetros de mercurio para que se mueva la sangre desde el capilar hacia la cápsula de Bowman. Muy bien. Tomen una foto si quieren. Y aquí está el resultado, ¿ves? Bien. ¿Y ahí está? Ah, no, aquí hubo un error. Vamos a corregir. Esto está que corregir, ha habido una confusión. Esto es el de 18 y este es 32. Que prácticamente no altera esto, ¿no? 18 es hidrostático, cápsula de Bowman, y 32 es la presión oncoática. Que ambas son las que restan en realidad. ¿Bien? Bien, vamos a ver que en el libro está eso, muchachos. ¿No? 60 más 60 menos 32 menos 18. ¿Y cuánto es? Más 10 milímetros de mercurio. ¿Muy bien? ¿Alguna pregunta? Doctor, entonces en los diabéticos la presión neta también variaría, ¿no? Por ejemplo, si nosotros aquí ponemos una presión oncótica, el paciente pierde proteína, ¿no? Pierde proteína. Y ponemos 20, por ejemplo, de proteína o de presión oncótica. De más 20, ¿esto cuánto va a ser? 10 más 20 va a ser más 30. El paciente va a empezar a orinar más. Y salud pública, ¿qué les enseñan? ¿Cuáles son los signos? Las 3 P's de los diabéticos. Polidipsia y polifagia. Nefropatía. No, las 3 P's. Poliuria. Polidipsia, ¿qué es polidipsia? Comer. Aumento de la sed. Polifagia. Y poli. Dipsia. ¿Por qué va a haber poliuria? Porque están perdiendo proteínas por la orina, aumenta la presión oncótica de la cápsula de Bowman y consecuentemente aumenta la filtración. Por eso hay poliuria. ¿Entendieron? No es nomás aprender así, de memoria, poliuria, polidipsia. Eso tiene una explicación fisiológica. Ya les digo, como a mis estudiantes igual les digo, que solo veo un par, y recalco que quiero ver a todos los grupos el día de mañana. ¿Dónde están? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todo lo que es fisiología es tan interesante, yo diría maravilloso, porque te ayuda a comprender todo lo que es medicina. No sabían de dónde venía la poliuria, ¿no? Y en las áreas de salud dicen, poliuria, poliuria. Aquí está la razón. Ahora van a poder hablar con propiedad y con conocimiento científico. ¿Gracias a qué? A la fisiología. ¿Y gracias a quién? Al doctor Vilca, pues, muchachos. De nada. Bueno, mañana continuamos, muchachos. ¿Listo? Dime.